Hola, en esta presentación vamos a hablar de las membranas extraembrionarias. Las membranas extraembrionarias son membranas que salen del cuerpo del embrión y cumplen una función usualmente nutritiva o respiratoria. Son muy variadas en anamniotas. Veamos acá varias de ellas. En el asmobranquios ya sabemos que hay el saco de la yema y el cordón umbilical puede ser muy elaborado como en el ejemplo del tiburón martillo en A. En B, entre B y F, vemos variantes de membranas en peces teleósteos. En B, un par de aletas hipertrofiadas en un pez vivíparo le ayudan a adquirir el oxígeno necesario para el desarrollo. Las trofotenias, que salen de la región abdominal, son estructuras encargadas de absorber nutrientes del folículo ovárico en donde se desarrollan estos peces vivíparos. Recordemos que los teleósteos tienen oviductos poco desarrollados o definitivamente ausentes, por lo que los peces vivíparos la gestación es intraovárica, así que las relaciones son entre el embrión y sus membranas extraembrionarias con la pared del folículo ovárico para la adquisición de oxígeno, agua y en los que son placentotróficos, nutrientes que vienen por la vascularización de la teca. Miremos también en D y E sacos cefálicos o abdominales en los poecílidos, peces vivíparos que también tienen función placentaria. En F es el saco de la pared ventral especialmente desarrollado y vascularizado en esta especie de anablépido, que es igualmente vivíparo. En anfibios vivíparos como las cecilias se desarrollan las branquias como campanas o agallas saculares para igualmente el intercambio gaseoso o de nutrientes. Pero acá sí es con el oviducto de la madre, pues las cecilias, como todos los anfibios, desarrollan un oviducto funcional. En peces teleósteos vivíparos puede haber placentación intraovárica, como lo que acabamos de revisar, y para ello se desarrollan estructuras especializadas para ese intercambio, como por ejemplo el saco pericardial que vimos antes en poecílidos. Pero también puede haber una gestación extrafolicular, como en el caso de los caballitos de mar, en donde el macho desarrolla un marsupio o bolsa incubadora externa en donde guarda los embriones. La piel interna del marsupio está modificada, es muy vascularizada y gruesa para intercambiar gases y nutrientes con los embriones en desarrollo. Entonces, en peces, los embriones de los peces cartilaginosos tienen membrana del saco de la yema, mientras que en los teleósteos vivíparos hay varios tipos de sacos embrionarios, pero no son equivalentes al saco de la yema. En los elasmobranquios ovíparos, el saco de la yema es el lugar donde se guardan los nutrientes lecitotróficos. En tiburones vivíparos se encuentra el saco de la yema con un ducto vitelino intestinal simple. El saco de la yema mantiene la yema y la nutrición es predominantemente lecitotrófica. Pero también encontramos tiburones con placenta activa entre el saco de la yema y el útero del tiburón. El saco de la yema es pequeño y pierde su contenido rápidamente durante la preñez, por lo que se establece la relación placentaria entre el saco de la yema y la mucosa uterina de la madre para el intercambio de gases y nutrientes. Adicionalmente, el ducto vitelino se hipertrofia desarrollando una gran cantidad de vellosidades llamadas apendículas. Veamos acá. El detalle del saco de la yema y su ducto vitelointestinal. Aquí está. Miren por favor la región más distal que se adherirá a la mucosa uterina para formar la placenta y hacer el intercambio con una vascularización profusa. La región más proximal es menos vascularizada y lisa. En el ducto mismo se ven las apendículas, que son vellosidades extensivas que aumentan las posibilidades de absorber los fluidos uterinos producidos por la mucosa uterina. Por lo tanto, hay dos formas de intercambio de nutrientes a través del saco de la yema en estos tiburones: la placenta y la absorción de fluido uterino por las apendículas. Un ejemplo de este tipo de placentación compleja son los tiburones martillo. En las cecilias vivíparas también se desarrollan membranas extraembrionarias para el intercambio materno-fetal de gases y nutrientes en algunos casos. Arriba pueden ver el caso de Typhlonectes natans, la cual la tenemos en la cuenca del valle del río Magdalena, en la que los embriones desarrollan estas agallas saculares. Otro tipo de agallas se pueden ver abajo, estas son altamente ramificadas. La función es adherirse a la pared oviductal para el intercambio materno-fetal de gases y nutrientes.
Otras cecilias desarrollan otros sistemas para recibir nutrición macrotrófica embrionaria. Por ejemplo, las cecilias que desarrollan una dentición especializada durante la vida embrionaria. Con estos dientes y sin tener membranas extraembrionarias, raspan internamente la mucosa uterina para absorber los nutrientes que producen las glándulas de la mucosa uterina. Esta nutrición se llama histotrofía. En las ranas marsupiales del Neotrópico, género Gastroteca, la incubación de los embriones se da en el dorso de la hembra dentro de un bolsillo o marsupio dorsal. Ahí se da el desarrollo larval y embrionario y en algunos casos toda la metamorfosis. Cuando el embrión está bien desarrollado, las agallas, en lugar de ser las típicas de un renacuajo, se transforman en unas campanas gigantes a manera de discos que se adhieren a la membrana del huevo y esta a su vez a la pared del marsupio. Estos discos acampanulados son altamente irrigados, por lo que permiten el intercambio gaseoso de agua y se ha visto que también algunas moléculas pequeñas pueden ser transferidas desde la piel de la madre en el dorso a los embriones en desarrollo. En anfibios y peces ovíparos, las gelatinas del huevo permiten el intercambio directo de gases y la humedad del medio que mantiene los niveles de agua intraembrionario sin ningún problema. Acá un ejemplo de cecilias ovíparas con sus agallas filamentosas especializadas para el intercambio gaseoso. Abajo un ejemplo de las ranas de desarrollo directo en las que durante el desarrollo la cola se expande en una campana o disco para el intercambio gaseoso con el medio. Recordemos que en estas ranas los huevos son puestos entre la hojarasca del bosque en un medio húmedo y no tienen metamorfosis. Entonces, el desarrollo embrionario completo se da dentro del huevo. En tiburones ovíparos que están dentro de su cáscara, acumulan una gelatina alrededor del embrión, que les brinda agua y oxígeno y durante su desarrollo las agallas forman filamentos altamente vascularizados para el intercambio gaseoso con la gelatina que rodea el embrión. Con el avance del desarrollo, la glándula del huevo produce enzimas que digieren gradualmente la gelatina hacia el borde de la caja de la cáscara del huevo, donde se forman unas ranuras que permiten el flujo de agua del mar, exponiendo al embrión al agua del mar con todos sus nutrientes y oxígeno. Los primeros huevos en tierra de los reptiles, hace más o menos 360 millones de años, requirieron el desarrollo de un cascarón protector y con él el desarrollo de membranas extraembrionarias para protección, respiración, nutrición, eliminación de desechos y nutrición. En los amniotas ovíparos, el embrión envuelto en sus membranas extraembrionarias se desarrolla dentro de la cáscara. En los anamniotas, entonces, el embrión está directamente en contacto con la gelatina del huevo. En amniotas se desarrollan las membranas extraembrionarias con el origen de los reptilos y sus huevos terrestres y cascarados. Estas membranas permiten una relación controlada con el ambiente externo, un medio propicio para el desarrollo y protección de los embriones. Veamos las membranas extraembrionarias en los amniotas. Este clado justamente se llama así, gracias al desarrollo del amnios, la membrana extraembrionaria que los define y que es exclusiva del grupo. Sin embargo, no es la única membrana presente en los amniotas. También encontramos el corion, denominado trofoblasto en los mamíferos, el alantoides y finalmente el saco de la yema. Este último es el único que puede tener en otros grupos, como ya lo vimos. En tiburones existe, las otras tres membranas son exclusivas del clado amniota. Las membranas extraembrionarias se forman por la extensión de los epitelios ectodérmicos y endodérmicos y el mesodermo lateral que los recubre, ya sea somático o esplácnico respectivamente. Están en todos los amniotas independientemente de si son ovíparos, ovivíparos, o lecitotróficos o placentotróficos. Miren por favor la membrana más externa acá en negro. Es el corion, está en amniotas no mamíferos, deriva de la extensión del epiblasto y el mesodermo lateral somático extraembrionario por encima del amnios. El amnios, que termina envolviendo completamente el embrión durante la neurulación, es también de epiblasto y mesodermo lateral somático extraembrionario y se origina entonces dorsalmente al cuerpo del embrión. De la región ventral del embrión sale el saco de la yema formado por el hipoblasto y mesodermo lateral esplácnico extraembrionario
Y finalmente el alantoides, que se forma de endodermo embrionario de la región posterior y mesodermo lateral esplácnico extraembrionario. Acá podemos ver de nuevo las 4 membranas extraembrionarias de los amniotas y sus tejidos constitutivos. Estas membranas median entre el embrión en desarrollo y el ambiente. Entonces, el amnios rodea por completo al embrión y está señalado con la flecha en la primera de las fotos, aunque como vemos está presente en las 4 figuras de arriba. Está compuesto por ectodermo derivado del epiblasto y mesodermo lateral somático o parietal extraembrionarios. El corion o trofoblasto, aquí en la segunda foto, señalado en un embrión humano, se forma por el trofoblasto y el mesodermo lateral somático extraembrionario, y si fuera un amniota ovíparo reptil, no hay trofoblasto, pero igual el corion se forma por una extensión del epiblasto por encima del amnios y rodeará por fuera al embrión y a todas las demás membranas extraembrionarias. Y es la membrana que entra en contacto directo o con el útero en los vivíparos o con la cáscara en los ovíparos. El saco de la yema, formado por hipoblasto y mesodermo lateral esplácnico extraembrionario, queda separado del intestino por medio del ducto vitelino. El alantoides, derivado del endodermo embrionario de la región posterior que sale del cuerpo del embrión y se rodea por mesodermo lateral esplácnico extraembrionario. Independientemente del contexto, huevos puestos en la tierra o embriones desarrollándose dentro del útero, las membranas extraembrionarias de los amniotas son homólogas, son las mismas y tienen funciones similares. Veamos una por una. El amnios. El mesodermo lateral somático no se vasculariza, por lo tanto no tiene capilares sanguíneos. Da el carácter diagnóstico al grupo de los amniotas. El primer problema de los reptiles ancestrales fue el paso del medio terrestre y por tanto la desecación de los huevos durante su desarrollo. El desarrollo del amnios y de la cáscara permitió conservar el agua interna, un ambiente acuático para el embrión en desarrollo. Las células ectodérmicas del amnios secretan un fluido amniótico. En reptiles, incluyendo aves, el amnios termina rodeando el embrión de la misma manera que en mamíferos y da un medio acuoso isoosmótico al embrión en desarrollo, a su vez protección y amortiguación. Uno de los exámenes más comunes que se hacen durante la gestación humana para aquellas mujeres con sospecha de problemas genéticos es la amniocentesis, en la que, ayudados por un ultrasonido, se extrae el líquido amniótico que viene con algunas células derivadas del embrión y sobre las que se establecen características genéticas embrionarias que pueden advertir de anormalidades cromosómicas y algún otro problema, por ejemplo, maduración pulmonar, incompatibilidad de RH, infecciones embrionarias o que no los haya. El corion o trofoblasto es la membrana extraembrionaria más externa y envuelve todas las demás membranas extraembrionarias. Es una membrana con mesodermo lateral somático que no es vascularizada. Por lo tanto, por sí sola no es muy eficiente en el intercambio del embrión con la madre o con el medio. En los huevos de los reptiles ovíparos y vivíparos lecitotróficos se pega a la membrana de la cáscara. En los mamíferos se forma muy temprano en el desarrollo y forma el trofoblasto, que queda contra la membrana de la cáscara en monotremas y contra el útero o dentro del endometrio uterino en los mamíferos terios. En los euterios prolifera para formar el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto y forma vellosidades coriónicas. El sincitiotrofoblasto produce la hormona glicoproteica gonadotropina coriónica, que es la base para detectar el embarazo. El corión se extiende ventralmente rodeando por completo la cámara embrionaria y envolviendo las demás membranas extraembrionarias. El segundo problema para un huevo terrestre es el intercambio gaseoso. Este intercambio es mediado por el corión. Sin embargo, para que este oxígeno llegue al embrión, debe ser transferido a una membrana que sea vascularizada. Por eso, el alantoides, que es vascularizado, por tener mesodermo lateral esplácnico extraembrionario, se pega contra el corión para formar el coriolantoides. En amniotas ovíparos, delimita la superficie interna de la cáscara, que es permeable a los gases y participa en el intercambio de oxígeno y gas carbónico entre el embrión y el medio exterior. En amniotas vivíparos, el corión evolucionó para formar la placenta y tiene funciones adicionales a la respiración.
Sirve en la nutrición, la excreción, la filtración y la síntesis de hormonas. Igualmente, el trofoblasto por sí mismo tampoco podría llevar las sustancias relacionadas con estas funciones a menos que el alantoides no se una al corion para vascularizarlo. El saco de la yema es derivado ventral del embrión y por lo tanto tiene mesodermo lateral esplácnico vascularizado, lo que de hecho es fundamental en el inicio de la formación de las células y capilares sanguíneos en el embrión. El mesodermo lateral esplácnico se vasculariza profusamente. En especies lecitotróficas, esta membrana contiene la yema y por lo tanto es responsable de la nutrición de amniotas ovíparos y vivíparos lecitotróficos y matrotróficos no obligados. Los vasos del área vasculosa del saco de la yema transportan los nutrientes de la yema al cuerpo del embrión, de manera que la yema no es tomada directamente por el embrión a través del ducto vitelino u onfalomesentérico. Esta membrana existe y es funcional en los amniotas matrotróficos obligados y completos, porque cumple otras dos funciones no relacionadas con la nutrición. Es un tejido hematopoyético y adicionalmente la fuente de las células PGCs. Entonces, recordemos también el mesodermo de esta membrana de la yema es la fuente de las células germinales primordiales, el tejido germinal primordial, y es el origen primario de las células sanguíneas antes del desarrollo de otros órganos hematopoyéticos y la médula ósea. Por lo tanto, en mamíferos euterios, en donde no tiene función nutritiva, cumple estas otras dos funciones importantes y se hace cada vez más pequeño con el desarrollo, pues es una bolsa sin contenido. Lo importante de esta bolsa es el mesodermo esplácnico extraembrionario que forma células sanguíneas y células germinales primordiales. En tortugas, la reserva de lipoproteínas del saco de la yema se mantiene por un tiempo después del nacimiento. Este saco tiene los nutrientes que el neonato necesita por varias semanas y luego de que se consume, el orificio del caparazón finalmente termina por cerrarse. Entonces, el saco de la yema en tortugas es un recurso de nutrientes incluso después de la eclosión del huevo, mientras el neonato puede comer. La vascularización del saco de la yema se desarrolla a partir del mesodermo esplácnico que progresivamente y por epibolia rodea a todo el hipoblasto primario. Es el mismo proceso en mamíferos euterios. En referencia a su función en la hematopoiesis, acá estamos comparando cómo se desarrolla tanto en mamíferos euterios como en ovíparos las islas de sangre que darán lugar a los vasos y las células sanguíneas del área vasculosa. El alantoides está formado por endodermo embrionario y mesodermo extraembrionario esplácnico. Acumula dentro de su lumen desechos metabólicos, especialmente ácido úrico, del embrión en las especies ovíparas. El alantoides se hace un saco grande que envuelve progresivamente todo el embrión por debajo del corion y por encima del amnios. En vivíparos con placenta hemocorial, como en los humanos, el endodermo del alantoides no se extiende y solo lo hace el mesodermo lateral esplácnico, es decir, que no se acumulan desechos pues se eliminan a través de la placenta. Como el mesodermo lateral esplácnico se vasculariza, por tanto la extensión de este mesodermo por debajo del corion lo vascularizará, permitiéndole sus funciones respiratorias en los ovíparos y nutricionales y de intercambio en los vivíparos matrotróficos. Entonces, cuando se extiende, vascularizando el corion, forma el corioalantoides o membrana corioalantoica que participa en el intercambio de gases, iones, calcio desde la cáscara, por ejemplo, para la formación de los huesos en arcosauria, y en matrotróficos el intercambio de todos los nutrientes necesarios para el desarrollo embrionario, es decir, la placentotrofía. En los reptiles ovíparos el alantoides se une al corion para formar la membrana corioalantoica y permitir el intercambio de gases. En mamíferos terios el alantoides se une al trofoblasto para formar la placenta corioalantoica que permite el intercambio de gases y nutrientes. El saco de la yema se hace más pequeño con el desarrollo y no tiene más funciones, quedando vestigial e inmerso dentro del cordón umbilical. En los amniotas ovíparos, el alantoides vascularizado se une al corion para formar el corioalantoides por medio del cual se hace el intercambio gaseoso a través de los poros de la cáscara. Miren por favor que los vasos que irrigan el alantoide corresponden a las venas y arterias umbilicales, mientras que las venas y arterias del saco de la yema son las arterias y venas vitelinas.
En el embrión de pollo, a los 5 días durante la neurulación, comienzan a formarse el alantoides de la región posterior del tubo digestivo. Miren que recién el mesodermo lateral esplácnico en rojo está bajando sobre el hipoblasto para formar el saco de la yema. El amnios aún no se ha cerrado por encima del embrión, pero miren que el epiblasto ha formado ectodermo extraembrionario que ya rodea todo el embrión. Es el ectodermo del corion, en azul. El mesodermo lateral somático está rodeando por debajo de este ectodermo para formar la somatopleura extraembrionaria del corion. A los 9 días el alantoides ha salido y se ha extendido debajo del corion. El saco de la yema está completamente rodeado por la esplagmopleura y se ha formado el amnios, que está ya desplazándose ventralmente para envolver a todo el embrión. Miremos con más detalle el proceso de desarrollo de las membranas extraembrionarias mirando la extensión del alantoides para formar la membrana corioalantoica que quedará bajo la cáscara. Recordemos que el lumen del alantoides queda en los residuos del metabolismo renal acumulados, el ácido úrico, y son desechados durante la eclosión. Acá vemos cómo durante la gastrulación de mamíferos el mesodermo lateral extraembrionario forra internamente el trofoblasto y permite la unión del embrión al trofoblasto por el pedicelo del cuerpo, con la flecha morada. A partir de la neurulación, el mesodermo lateral esplácnico extraembrionario del alantoides cubre al mesodermo extraembrionario somático del trofoblasto, vascularizándolo. Esta vascularización entra por las vellosidades coriónicas y se acerca a la vascularización materna para su intercambio. Así, ya puede ser posible un intercambio eficiente de nutrientes y gases entre la madre y el feto. Veámoslo de nuevo con detalle. Temprano en la neurulación, el saco de la yema es más desarrollado y la vesícula alantoica es pequeña. Si cortamos el pedicelo vitelino y lo vemos en corte transversal a la derecha, podemos ver el lumen del saco de la yema en amarillo y del amnios en azul. No se ha extendido aún el alantoides. Miremos de nuevo los elementos del cordón umbilical, que es la suma de las dos membranas extraembrionarias ventrales. El saco de la yema, que se hace muy pequeño en mamíferos euterios, y el alantoides, cuyo mesodermo esplácnico extraembrionario forma la circulación placentaria con sus dos arterias y una vena umbilical. Más adelante en el desarrollo, ambos pedicelos se unen y se pegan al trofoblasto por la expansión del mesodermo del alantoides y la cavidad amniótica contra el trofoblasto. Si cortamos transversalmente el cordón umbilical, podemos ver el lumen del saco de la yema y las arterias y venas vitelinas, y, derivado del mesodermo lateral esplácnico del alantoides, las arterias son dos y una vena umbilical. Recordemos que las células mesenquimatosas de ese mesodermo lateral esplácnico derivan células madre que se guardan en los bancos de cordones umbilicales. Ese mesodermo se llama gelatina de Wharton. También de la sangre de la arteria umbilical se guardan células madre hematopoyéticas. El cordón umbilical une la vascularización embrionaria a través de los vasos alantoicos a las vellosidades coriónicas de la placenta. El pedicelo embrionario lleva el alantoides y los vasos umbilicales, dos arterias y una vena, que se fusionan finalmente con el pedicelo vitelino. La gelatina de Wharton es una sustancia intercelular derivada del mesodermo lateral esplácnico, que es fuente de ácido hialurónico y un recurso de células madre, mesénquima. Veamos de nuevo acá cómo el pedicelo del saco de la yema queda envuelto en el tejido mesodérmico del alantoides en los mamíferos. Ese saco de la yema es atrófico y no contiene nada. Y veamos acá cómo el cordón umbilical envía la circulación embrionaria a través de las arterias umbilicales derivadas del mesodermo lateral esplácnico del alantoides hacia las vellosidades coriónicas que entran en contacto con la circulación uterina para el intercambio de nutrientes y gases. También funciones de filtración y en el caso de las placentas complejas como la nuestra, la excreción de los desechos nitrogenados del embrión. Veamos de nuevo las membranas extraembrionarias en el pollo. Inicialmente, antes de que el alantoides se extienda completamente, arriba y a la izquierda, el cuerpo del embrión se rodea por el amnios que, gracias a la flexión ventral, cefálica y caudal, termina por envolver todo el cuerpo del embrión, protegiéndole y dándole un medio acuático y osmótico para el desarrollo.
El saco de la yema con su área vasculosa y la membrana más externa del ectodermo embrionario que forrará por epibolia todo el embrión será el corion. Rodeando el corion está el albumen. Recordemos que acá el saco de la yema tiene tres funciones fundamentales. Nutrición, ya que tiene todos los nutrientes para el desarrollo embrionario, formación del tejido germinal primordial y de la hematopoiesis inicial. El saco de la yema con el desarrollo va haciéndose más pequeño, se van consumiendo los nutrientes, así como la albúmina va perdiendo agua que pasa al embrión. Al nacimiento, las membranas extraembrionarias quedan pegadas al interior de la cáscara. Con esto dejamos vistas las 4 membranas extraembrionarias propias de los amniotas. En la siguiente clase hablaremos de las placentas derivadas de estas membranas.